solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. En el caso de el déficit fiscal, ¿cuál es la visión de los industriales de Herrera? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo el gobierno debe manejar esta realidad del déficit fiscal? Entendemos que el gobierno debe pactar con el fondo nuevamente, porque el nivel de déficit fiscal que tenemos es alto, a unos niveles, digamos, donde debe tratar de ver cómo el fondo nos apoya en ese sentido. Wadi, escúchame, ¿cuántos años tenemos pactando con el fondo y el déficit también es está igual que la energía? Nosotros sí, en la asociación hemos muchas veces dicho que los pactos con el fondo no necesariamente han conllevado, ¿verdad?, a una mejora. Eso sí lo hemos denunciado, pero de nuevo el fondo lo que hace es prestar dinero y lograr que su dinero de la deuda sea, digamos, repagado por el Estado. Entendemos que ahí el gobierno juega un papel importantísimo, que es en definitiva tratar de poner la casa en orden, y con los fondos que se recibe del Fondo Monetario, pues hacer inversiones prioritarias más que inversiones medalaganarias, que eso pasa mucho. Como diría Nancy Álvarez, ¿quién tiene la razón para usted? Cuando usted llegaba, había una discusión aquí en la cabina. La Luz planteaba, en otras palabras, como una carencia de los gobiernos del doctor Leonel Fernández en no haber combatido la inequidad social. Y en el caso de Eury Julio, yo creo eso también. O sea, destacábamos que en los 3 gobiernos del doctor Leonel Fernández se trabajó en otras áreas. En el primer gobierno fortaleciendo instituciones, una base legal, y también luego combatiendo la crisis heredada, la crisis bancaria local del 2003, luego la crisis alimentaria y financiera 2008, 2009, la estabilidad macroeconómica, y que ahora toca entonces distribuir las riquezas de manera equitativa. ¿Con cuál grupo está usted? Yo entiendo que ha habido crecimiento, y como muy bien decían ustedes, pues el crecimiento está ahí. Lamentablemente ese crecimiento no ha permeado los sectores sociales más necesitados en la misma medida que el crecimiento se ha dado. Pero se podía trabajar al mismo tiempo. Sí, se puede trabajar las dos cosas. Siempre hay factores externos que no necesariamente dejan que un gobernante pues resuelva todo. Fíjese, particularmente yo sé, ya se viene diciendo que a finales de este año va a haber un incremento de los alimentos básicos por los problemas de sequía que se está teniendo. Entonces, prácticamente puede darse otro tema a finales de este año de una crisis alimentaria donde la soya se presume que va a subir mucho, y el maíz. Entonces muchas veces no se logra digamos hacer las dos cosas a la vez. Ciertamente sí estamos claros que el crecimiento no permeó a la clase más necesitada, y que nuestros empleados pues no son los que menos reciben en el plano del pago que reciben, o sea, que reciben como ciudadanos. O sea, un empleado nuestro de cualquier empresa de un salario mínimo o más que el mínimo, tiene que gastar mucho dinero en lo que es el transporte de él mismo a su lugar de empleo. Los alimentos son caros, la educación de un hijo, pues, le resulta, si la hace en un colegio público, pues, habría que ver en qué lugar y en qué condiciones. Si no, pues tiene que ir a un colegio privado. O sea que el empleado muchas veces no recibe del sistema lo que debería, independientemente de si su salario es mayor o menor que otros países, pero sí el sistema no le permite pues tener una calidad de vida, y eso es lo que nosotros los empresarios entendemos que se necesita, porque un empleado que reciba X de salario y con ese salario pueda cubrir más que sus necesidades primarias, pues dinamiza más el mercado, y eso es lo que también los empresarios queremos. ¿Alguna idea por parte de los industriales de Herrera de cuántos nuevos empleos pueden contribuir a crear, digamos, cambiando algunas condiciones en la competitividad, haciendo las cosas más factibles? Fíjate, en el Congreso de la Industria Dominicana, no recuerdo el número, pero se revisaron muchas áreas del quehacer nacional, de la competitividad, de los sistemas de financiamiento. Muchas veces los empresarios no contamos con sistemas, principalmente los industriales, con sistemas financieros con bajos costes financieros, y que permitan a los empresarios, como pasan en muchos países, permitan comprar maquinarias y pagarlas en 10 años.
y esto muchas veces son o sea, fondos creados por el mismo Estado para ayudar a la manufactura. Ustedes mencionaban a Brasil. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil el año pasado y Brasil tiene una alta protección a la industria local. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, pero en Brasil comprar cualquier producto importado cuesta un dineral. Sí. Hay una protección tremenda. Se estimula la producción local y realmente el intercambio comercial de Brasil, la moneda de Brasil, el real, pues se ha valorizado al punto que están perdiendo competitividad. Y esto es una realidad. Y eso es lo que nuestro país se ha abocado a ser un país meramente importador. Y realmente eso no favorece la balanza de pago. Y los acuerdos de comercio que tenemos son acuerdos de comercio deficitarios con naciones del mismo tamaño o menores que las nuestras. Entonces tenemos que revisar el aparato productivo para crear más empleos. Revisar también los tratados. Bueno, no necesariamente, pero sí ver cuáles son los componentes que no nos dejan ser competitivos y meterle mano a eso. A la luz de los tratados de libre comercio, ¿se puede proteger como antes o como Brasil la producción local? Cada vez es más difícil y menos aún cuando ya los acuerdos han estado firmados, porque es que una vez tú firmas, pero sí hay formas de evitar la competencia desleal, mantener, o sea, las reglas de origen, hacer cumplir las reglas de origen, que sí son... O sí podemos adecuar nuestra realidad a sacarle provecho y beneficio a lo acordado en los tratados. Ahí viene, exactamente, ahí viene la parte de lo que son los incentivos, que mucha gente los ve como diabólicos, vamos a estar claros, pero hay incentivos que en alguna medida, viendo en qué área somos competitivos o podemos tener una presencia, digamos, global más fuerte, pues ver cuáles son las rutas que necesitamos tomar para eso y los incentivos, señor, ahí juegan una parte importantísima. Señor Cano Acra, normalmente cuando uno tiene un problema en algún centro comercial o empresa de importancia, un problema con la seguridad, le dicen, háblese con el coronel, que él es el encargado de seguridad. Me dice, pero ¿cómo con un coronel si esto es una empresa privada? Sí, pero hay un coronel que es el encargado de la seguridad. Entonces, a mí me llama la atención porque las grandes empresas, en vez de procurar una mejor seguridad pública para todos, agarran un coronel o un general, lo hacen jefe en su empresa privada y contratan a un paquete de militares y policías que tendrían que estar haciendo un trabajo público. Y yo le pregunto eso como a manera de ilustración para decirle a ustedes, los empresarios, ¿en qué ustedes están dispuestos a contribuir en este gobierno que empieza el próximo jueves? ¿Cuáles son las concesiones que ustedes están dispuestos a hacer para que esa desigualdad tan abismal entre los pobres y los ricos dominicanos se cierre un poco y el entorno donde ustedes generan riqueza sea más estable? Mira, algo antes de contestar tu pregunta, quiero decirte algo. Fíjate, nosotros, cada vez que yo escucho comentarios de los empresarios, pues muchas veces, y eso es normal, no es una crítica, pero sí lo que se vislumbra es la mega empresa. Hasta nosotros mismos es lo que más se ve, ¿no? Es lo que más se ve, pero ustedes no se imaginan, y se lo digo por mi negocio en particular, la cantidad de empresas pequeñas, medianas y micros. Es más, yo le voy a decir algo, aquí prácticamente todas las empresas, con excepción de muy pocas, son medianas. Nosotros, hay empresas multinacionales muy grandes, con estructuras internacionales tremendas, inversiones tremendas, pero... Son las menos. Pero son las menos. O sea, aquí hay que estar claro que empresas que para nosotros resultan ser grandes, son empresas medianas. Y hay que estar claro que muchas veces cuando yo oigo, bueno, ¿y qué hacen estas empresas? Esas son unas cuantas, señor. El empresario normal del país es un empresario mediano pequeño, donde el nivel de empleomanía va de 5 a 20, 25, 30 empleados. Y ese es el verdadero ente productivo nacional y es el verdadero creador. No son los de Herrera. En los de Herrera hay muchos, no, hay muchos así, pequeños, o sea, hay muchos pequeños, muchas pequeñas. Las grandes son pocas. Déjeme decirle algo, aquí por ejemplo... Ni el CONEP tampoco, no son ni lo de Ángel. El CONEP es la empresa privada en general. Pero yo estoy hablando de lo que es la producción, o sea, lo que es la industria mediana y pequeña del país. Le estoy hablando que son empresas que requieren digamos, de un sistema
que le impulse a la producción y a generar empleo, una energía eléctrica a un buen costo todo el tiempo. Usted no se imagina lo que representa para una empresa tener que comprar una planta de 30 kilos. Y el combustible. Y el combustible que eso conlleva. Y eso es lo que nosotros como empresarios queremos, que el próximo gobierno se enfoque a darle las mejores condiciones posibles. Ustedes no se comprometen a no evadir tanto, van a evadir menos, porque hay una evasión, una evasión. 20% todavía, según impuesto interno. Y eso es que se están robando los impuestos, claro, los que los retienen. Fíjate. Déjame plantearte lo siguiente. El incremento de la informalidad que ha habido en los últimos 5, 8 años es impresionante, señores. Y eso es algo que el gobierno también tiene que ver. ¿Cómo logra que todos esos negocios informales donde hay empleados que no van a recibir prestaciones, que no tienen no pagan seguridad social, no pagan nada, entonces, y no pagan impuestos? Entonces, no es posible hacer una reforma fiscal pensando en los mismos actores. Es verdad, ninguno paga, es verdad, Julio. Mira en Nueva York. Julio, ¿tú te acuerdas de Nueva York? Cuando estábamos haciendo el programa en el restaurante, vendiendo Yanique, que entró una señora dominicana y tenía su licencia, que pagaba qué sé yo cuántos dólares por vender Yanique. Así es. Pero aquí la mayoría de las empresas no pagan impuestos. Precisamente eso es. El Estado tiene razón. El Estado tiene ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven lo que yo decía ahorita? Yo entiendo que el Estado tiene dos prioridades. El Estado tiene dos prioridades. Una es ver cómo la informalidad es reducida, porque eso le va a permitir al ciudadano tener condiciones de trabajo más onerosas, número uno, y número dos, al empresario mediano darle las condiciones financieras, operativas. Señora, hay que ver cómo un empresario mediano está lidiando ahora, si pagan impuestos, desaparecen, si pagan impuestos. Pero una gente vende allá ni que pagando una tasa de un 29%. No, porque es correspondiente en función de lo que gana. Ahí viene la reforma fiscal, ahí viene la reforma fiscal eficiente. O sea, hay que ver cuáles son los impuestos que no les son factibles a un empresario mediano y pequeño. Claro, eso hay que ver la realidad de ellos. Eso hay que verlo. Hay que impulsar ese tipo de trabajo. El andamiaje fiscal dominicano ha mejorado muchísimo y hay que estar claro, cuando hay interés de mejorar la cosa, se hace. Y así lo han hecho las autoridades fiscales, o sea, Juan Hernández y todo el equipo de ellos. El 53% de la economía es informal. El 53%, eso hay que bajarlo. Relaciones entre los industriales de Herrera y el 53%. No, siempre han sido buenas. O sea, nosotros como industriales, lo que sí estamos claros es lo siguiente: nuestro quehacer siempre ha sido en apoyo a la mediana y pequeña industria. Herrera, hoy por hoy, el 60% de las empresas que pertenecen a nuestro gremio están fuera de la zona industrial de Herrera. Y son empresas medianas y pequeñas donde el empresario, el dueño, el gerente, como se le quiera llamar, está lidiando con una demanda de un empleado que le ha robado. Está lidiando con una persona que no le paga, que le ha devuelto cheques, está lidiando con un problema energético, está lidiando con unos intereses bancarios, está lidiando con que donde manda a arreglar el camión lo engañan con una pieza o el mecánico no tiene una realidad difícil. un aval como, y eso es otro tema que tiene que hacerse en el país, es darle lo que se llaman cuando una persona es técnica, que se le da certificado. Yo ponía el caso de un electricista que vaya a Nueva York, dominicano, aunque tenga un expertise altísimo, si no tiene una licencia no puede. No, muchísimos profesionales que tienen que hacer otra profesión cuando van allá, porque no pueden. Pero nosotros no podemos hacer eso. Esa es la situación. Eso viene. Bueno, pues muchas gracias a Wadi Cano Acra, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.